Dios es bueno. Qué guapos estáis, iglesia. Desde aquí puedo ver las maravillas del Señor hechas en cada uno. Yo estoy haciendo un poquito la pelota por si acaso. Qué bueno es Dios. Pues ya lo ha dicho Patricia antes, los hijos nacidos de la casa, y estamos en la serie Los hijos de David. Hoy vamos a hablar de Tamar. Vamos a hablar primera vez de la hija, ¿no? Hemos estado hablando de los varones y hoy hablamos de Tamar. Y quiero parafrasear un poquito porque cuando se inició esta serie se tomó en cuenta el personaje que está junto con Tamar. Entonces Tamar era una joven, sospecho yo que era bastante joven, una joven que tuvo que pasar por un momento muy difícil, según lo que relata la escritura en el libro de 2 de Samuel 13. Y esta joven vivió una situación la cual cualquiera de nosotros aquí no se podría sentir identificado. El pastor suele decir no se lo tome personal. Yo no sé cómo decirlo, pero cuando yo leía esta historia, me llevaba a que esta historia no es ajena a cualquier persona aquí presente. Dice la escritura que tenía un hermano mayor, el cual se empecinó, que estaba enamorado de ella, lo cual era mentira. Después vemos al fin. Y él llega a un momento que esta joven, me imagino yo como cuando uno tiene esas edades que sueña, quizás con casarse, quizás con tener hijos, quizás con estudiar, viajar, es irrumpida su vida por una situación bastante negativa. Entonces me gustaría leer en 2 de Reyes 13:5. 2 de Samuel 13:5. Y la escritura en este versículo, que no quiero ahondar en la historia en general, y dice que Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Entonces esto tiene que ver con aquello que estaba contando antes. Su hermano forma un plan junto con este hombre mencionado, Jonadab, y le mienten a un padre. Y es allí donde yo me quiero enfocar, porque más que usted hoy despertarle un espíritu de sospecha y que empiece a tener desconfianza del vecino, de su hijo o de su amigo, quiero llevarle a una profundidad espiritual. La Biblia dice que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, y dice que a esta primera familia Satanás vino y la engañó, porque sobre ellos había una promesa de multiplicación, lo cual está hablando de de los hijos que aún nosotros venimos de esa promesa. Entonces, por causa de que ellos creyeron esa mentira, se introdujo en la humanidad el pecado, la muerte, el dolor y el sufrimiento. Entonces es por eso le digo que en este evento, más allá de levantar un espíritu de sospecha, quiero que nos vayamos a aquello que dice la Biblia, que Satanás es padre de mentira, que él miente desde el principio. Y aquí vemos a un padre engañado que le dicen que envíe a su hija a preparar una comida, y detrás de todo esto había un plan perverso. Nosotros como iglesia estamos aquí y somos en su mayoría padres. Hay unos que están soñando con serlo. Pero yo no me veía tan ajena a esta historia, dado que el engaño es algo que puede venir de forma sigilosa y nosotros quizás no darnos cuenta de aquello que está engañando nuestra vida para comprometer a nuestra descendencia, porque hay promesa. Por ejemplo, la Biblia dice que si nosotros creemos, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Pero a veces es difícil entrar en la fe, sin tomar en cuenta que eso que el Señor nos está hablando tiene una promesa, pero a veces es más sencillo creer en una mentira de Satanás, diciendo no importa si no estás en el Señor, ¿verdad? Y por mucho tiempo muchos de nosotros vivimos lejos de Dios por esa mentira que venía siendo arrastrada quizás
por aquellos progenitores o por aquellas personas con las cuales nos fuimos desarrollando. Entonces yo puedo ver un padre engañado, vuelvo y repito, como cualquiera de nosotros nos podemos ver en algún momento. Porque Satanás, que dice la Biblia que él es el que viene a matar, hurtar y destruir, a veces no se presenta con ningún cuerno. Se presenta de una forma muy hermosa. Y nosotros vemos que de repente, voy a poner algo sencillo, estás yendo a la iglesia, eso no tiene tanta importancia, puedes trabajar muchas más horas. Y en cuanto estés trabajando allí fuera, el enemigo viene y habla a tu mente. Y te permite ver la necesidad. Y te permite ver aquellas cosas que son más urgentes que consideramos. Y entonces con eso viene y nos engaña y nos saca del plan de Dios. Es lo que Dios tiene preparado tanto para nosotros como para nuestros hijos. Y vemos a continuación, porque hablando de mentira podríamos mencionar muchísimas cosas que a veces como iglesia estamos siendo presa del enemigo. Entonces el Señor en esta tarde quiere traernos a luz que no nos podemos dejar engañar del enemigo, y eso solo va a ocurrir si estamos en la presencia de Dios, que la unción que está en nosotros, dice la Biblia, esa misma nos enseñará todas las cosas. Y aun cuando venga un espíritu contrario al Espíritu de Dios por medio, ya sea de una buena noticia, nosotros podamos discernir que eso no es del Señor y que está apuntando a nuestros hijos. La Biblia dice que Job presentaba ofrendas a Jehová por si sus hijos hubiesen pecado. Pero la misma Biblia dice que cuando los hijos de Job mueren y él lo pierde todo, le dice que le sucedió lo que él temía. O sea que él estaba haciendo una presentación de fe, pero resulta que lo que había en él era una mentira que se llamaba temor en su corazón, y alcanzó a sus hijos. Entonces a veces nosotros como iglesia pensamos que estamos aquí y que de repente el hecho solamente de venir, ese es el cumplimiento que estoy haciendo delante de Dios. Pero el Señor nos llama a algo más. El Señor nos llama a creer realmente en Él. O sea, no es que yo voy a la iglesia todos los días y eso me va a asegurar. El Señor nos está yendo a una profundidad. No nos dejemos engañar. A veces nosotros podemos pensar que nosotros cuidamos de nuestras familias. Y eso delante del Señor pienso yo que es una ofensa al Padre. Yo voy a contar un testimonio muy rápidamente. Generalmente yo llego a casa y aparco el coche. Y cuando llega Gary, mi esposo, que muchos le conocen, él suele entrar, coge las llaves del coche y sale otra vez. Y yo siempre digo, ¿y este hombre qué hará? Pero cuando salimos de paseo por ahí, cuando ve un coche que está mal aparcado, considera él dice, aquí tiene que haber aparcado Ketty Quiñones. Entonces yo entiendo que cuando él llega a casa y coge las llaves del coche, él lo que va a hacer es aparcarlo bien. Le pone la rueda así pegada para que no se ruede, lo deja en primera. Bueno, él hace allí cosas, ¿no? Le pone allí para el cristal. Pero me cuenta él hace un mes que se fue a su trabajo a las 5 de la mañana y estacionó en Renfe. Y cuando llegó en la tarde, a las 6 de la tarde, el coche estaba totalmente abierto, todos los cristales abajo y demás. Pero yo me imagino que cuando él se fue, él cerró el coche y siguió aplastando el botoncito y el coche lo dejó abierto. Y cuando él llega, el coche estaba completo, no se le había perdido nada. Entonces cuando él viene y me cuenta, yo le dije, ¿quién te cuida el coche? ¿Fuiste tú? Es una ofensa al Señor. Cuando piensas que eres tú el que cuidas de tu vida, el que cuidas de tus hijos, el que cuidas de la iglesia, el que cuidas de todo. Porque en vano, dice el Señor, trabajan los obreros si Dios no edifica la casa. Entonces tenemos que entender que es el Señor. Y que esa mentira del enemigo no la podemos creer ni atesorar en nuestros corazones. Entonces vemos un segundo punto que yo destaco en esta historia. Y vemos que una vez que este padre es engañado, su hijo se pone en la fila de los débiles. En una persona que se queda abierta a la ¿cómo se dice? Cuando te quedas a la intemperie del enemigo. Y a veces nosotros eso es lo que hacemos cuando creemos a las mentiras. Dejamos a nuestros hijos a la intemperie. Y dice, vamos a leerlo en 2 de Samuel. En este caso sería 13:7. Y dice, y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer.
Vemos que en esta visita que ella hace a casa de su hermano, por causa de que su padre le envía, ya que él ha sido engañado, ella sufre un abuso, una violencia, ella es abusada. Y esto me lleva a la magnitud que lleva un padre engañado. Un padre engañado, dejamos a nuestros hijos a la intemperie en manos del enemigo. La Biblia dice que cuando ella estaba siendo abusada, ella le dice a él que por favor la dejase, pero dice que él le pudo porque él era más fuerte. Nuestros hijos, muchos de nuestros hijos sabemos que no han tenido ese encuentro con el Señor. Y la fortaleza de cada ser humano es Dios. Y si ellos quizás no tienen esa fortaleza, es necesario que nosotros como padres estemos con los ojos abiertos en el espíritu, no con una mosca tras la oreja, no con un espíritu de sospecha, sino espiritualmente viendo. Y dice que esta joven es abusada. Entonces nosotros ahí podemos ver el dolor y el sufrimiento que se ocasiona en una vida. Y podemos nosotros seguros, cada uno de nosotros, hablar y decir que somos testigos de que si no ocurrió con nosotros, ocurrió con alguien que conocemos. A causa de que quizás un padre metió a un amigo en su casa que bebía además y estaba viendo. Quizás lo dejó que lo cuide el no sé quién y él sabía la sospecha que podía haber en ese lugar. Pero vemos que este hijo se quedó a la intemperie. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel iba, dice que venían los amalecitas y dice que atacaban los débiles, aquellos que iban detrás. Y nuestros hijos son los que vienen detrás. Y muchos de nuestros hijos no conocen al Señor todavía. Y todavía no están respaldados y resguardados porque ellos puedan clamar. Todavía se sostienen con aquellas oraciones que nosotros como padres hacemos. Pero si nosotros como padres somos los engañados, ¿qué sería de nuestros hijos? Y cuando hablo de hijos no voy a hablar solamente de hijos naturales, de aquellos que salen de nuestro vientre. Ahora estamos aquí en esta iglesia, estamos en el servicio y podemos hablar también de hijos espirituales. Porque hay muchos hijos abusados también espiritualmente. Por padres que no han tenido discernimiento, padres espirituales, madres espirituales. Y el Señor quiere hacer una obra perfecta en esta noche. Y dice que una vez que esta joven es abusada, vamos a leerlo en 2 de Samuel 15. Dice que este hombre, dice que luego le aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio que le aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Esta mujer de repente sufre un rechazo, un desprecio. De repente de una mentira empieza ella a sufrir algo que ella ni siquiera en sus sueños hubiese quizás imaginado. Porque a veces nosotros pensamos que solamente las mujeres sufrimos. También hay hombres que sufren. Y usted puede ver príncipes que quizás también han sufrido esto. Y viene a ser ella rechazada. Esta casa conoce lo que es el rechazo. Aquí se ministra liberación. El rechazo es algo tan terrible que la persona sola se aísla. Nadie la está rechazando y ella se rechaza sola, pero ella su imaginación le dice que no, que es que sí, que la están rechazando. Es dejada de lado según su mentalidad. La Biblia dice que tal es el hombre, su pensamiento en su corazón. Tal es él. Y tú empiezas a ver una serie de comportamientos y tiene que ver porque la persona tiene un trasfondo que quizás no ha podido manifestar. O quizás ya lo manifestó, pero no deja de que el Señor obra en su vida. Y a veces a este tipo de personas se le hace una demanda a la cual no puede suplir, simple y llanamente porque está en estas condiciones. Y de repente esta joven se ve burlada, se ve maltratada, se ve en una condición la cual yo creo que cualquiera de nosotros se puede sentir identificado. ¿Y dónde está la niña soñadora? ¿Dónde está el niño soñador? ¿No ha quedado nada de él? Algo más sucede en esta historia. Sabemos que quien le hizo todo esto era su hermano. Y yo no me quiero enfocar en
en el hermano como tal. Quiero hablar de aquellas cosas. Yo me imagino ahora mismo que hay realeza en este país. Estas dos jóvenes, hijas del rey, yo no creo que yo vaya por la zarzuela y me dejen pasar a verlas. Yo no creo que sea tan sencillo acercarse a ellas. A una princesa, para hacerle daño hay que estar muy cerca. Hay que estar muy cerca de un príncipe para hacerle daño. Y quiero hablar yo de aquel espíritu que a veces se acerca demasiado a nosotros. A veces puede ser el orgullo. El orgullo se acerca tanto a nosotros que nos viene a destruir. Y si lo dejamos que se acerque, va a tener el poder de dañarnos. Esa altivez que puede ser que se esté acercando. Aquellas cosas que vienen a nuestra vida y que sabemos que van a ocasionar problemas. Y que no las paramos a tiempo, sino que dejamos que sigan tomando fuerza, como digo yo. Y después somos afectados por ello. Una persona que estaba cerca. Y no estoy hablando como aquellos que dicen los brujos, no, ¿y quién vive con usted? Su suegra, ella es la que le está haciendo el mal. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del padre de mentira. De aquel que a Adán y a Eva les engañó. Y desde ahí se introdujo aquel veneno a la humanidad. El título de la enseñanza es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con toda esa experiencia? Esa mala experiencia. Vamos a leer en 2 de Samuel 13:19. ¿Qué hizo Tamar? Dice que entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Cuando nosotros hablamos de la cabeza, estamos hablando de aquella torre de control. Estamos hablando de nuestra mente, estamos hablando del cerebro, estamos hablando del intelecto, estamos hablando del alma. La ceniza tiene una representación de aquello que acontecía cuando era consumido, era quemado algo y queda una ceniza. Hay un dicho por ahí que donde hubo fuego, cenizas quedan, y eso lo suelen relacionar con los amores. Vamos a leer el Levítico, porque ahora es donde estoy entrando al mensaje. Dice Levítico que el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Esto es una orden divina. ¿Qué es lo que el sacerdote tenía que hacer? La Biblia dice que Tamar se puso las cenizas en la cabeza. Entonces usted ahora puede pensar y decir, ¿y esta mujer por qué hizo esto? Las cenizas están representando aquello que ya sucedió. Pueda que haya sido bueno o haya sido malo. Tamar en su caso era malo, pero a veces nosotros como iglesia lo que ha acontecido es bueno. Ay, la casa esa de 4 plantas en la que yo vivía en un chalet que tú no te imaginas lo que yo tenía, y usted se tira eso a la cabeza. Y ahora su presente está siendo cuestionado por aquello que ya pasó. Es ceniza. Dice que esta joven se puso la mano en la cabeza y empezó a gritar. ¿Usted ha visto cristianos así? Gritando por aquello que aconteció. Hay una orden divina que hay que retirar. Hay que sacar eso del campamento. Pero resulta que nosotros, en vez de sacarlo, nos lo ponemos acá y andamos pensando en eso. Ay, ese marido que yo tenía antes era mejor que el que tengo ahora. El trabajo que yo tenía antes. Ay, mi país. Ay, la comida. Ay, lo que usted vea, lo que usted quiera. Usted se conoce y usted sabe aquello que todavía no le deja avanzar. A causa de que usted tiene eso metido acá y no permite que el Señor siga trabajando en su vida. Y voy a continuar porque encontré otro episodio de alguien que había hecho algo más con la ceniza. Vamos a leer en el libro de Job.
Dice Job, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, estando sentado en medio de las cenizas. O sea que esa ceniza produce picazón. Si usted está ahí sentado y le coge una picazón, ¿a usted qué le va a pasar? Usted ha visto gente que viene a la iglesia, se va de la iglesia. Miren, es incómodo. Cuando uno se sienta, el sentarse representa comodidad. Usted llega a una casa y se va a ir enseguida. No me voy a sentar, ahora me voy. Pero si usted se sienta, a mí si me visitan y ya la persona se sienta, yo digo, esto va para largo. Esto va para largo, voy a preparar algo. Entonces, cuando una persona se sienta, está hablando de comodidad. Y muchos de nosotros a veces nos ponemos cómodos en las cenizas, en aquellos recuerdos pasados, en aquel dolor o en aquello bonito que vivimos. Y seguimos ahí sentados y no nos movemos de allí. Y ese pasado no nos permite avanzar para alcanzar lo que Dios tiene por delante. Nunca lo que está por delante va a ser peor que lo que se quedó atrás. Por lo menos eso no es lo que dice la Biblia. Lo mejor es lo que está por venir, dice el Señor. Entonces en este día tenemos que entender que aquella comodidad en esa ceniza no viene de parte del Señor. Y si no es de Dios, ¿de quién viene? Es de aquel mentiroso que te viene hablando desde que me engañó a tus padres. Aquel que le viene diciendo a Adán y a Eva y a todas las generaciones, diciéndole que no vales, que todavía te cuestione aquello que viviste en el pasado. Entonces Tamar se vio en esa situación, se empezó a pensar y ahora vemos a Job que está sentado. Es tremendo cuando vemos la obra de Satanás en una vida. ¿Y sabes por qué la identificamos? Porque la hizo en nosotros por mucho tiempo. Porque en nosotros pudimos ver reflejada su mano y ver cómo nos quería destruir. Y nos puede llevar el Espíritu Santo a la niñez y permitirnos allí ver cómo estaban sus embestidas, aunque no sabíamos que era Él. Y hoy que estamos en Cristo Jesús, identificamos que desde ahí viene tramando destruirnos. Pero ¿por qué ahora que ya estamos en Cristo, que dice la Escritura, que el enemigo vino para destruirnos, pero que Él vino para deshacer las obras de Satanás? ¿Por qué todavía nos seguimos abrazando de aquellas obras? ¿Por qué nos seguimos todavía condoliendo con aquellas cosas? Porque resulta que empieza a moverse como una autoconmiseración y empezamos a hablar de aquello como que hubiese sido un paseo en la playa. Y el Señor está diciendo, tienes que deshacerte de eso. Esa es la orden divina. Y hay alguien más que el Señor le da una orden, que esparza unas cenizas. Es a Moisés. Éxodo 9:10. Dice, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y las esparcieron Moisés. No veo allí ese. Moisés dice hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Unas cenizas esparcidas ya no solamente estaban en la cabeza, ya no solamente era que estábamos sentados, es que esa ceniza nos invadió enteros. Y dice que le producía sarpullido y úlceras. Yo estaba mirando qué son esas úlceras, dice que son pequeños tumores. Esto habla otra vez de incomodidad. Hay gente que no está cómoda en ninguna parte. Nada le gusta. Todo le huele. Y el Señor está diciendo, ¿no será que tienes esparcidas cenizas? ¿No será que en todas partes te estás encontrando con la cara de aquel que te hizo, que te dijo? ¿No será que lo estás encontrando donde quiera que tú vayas? Pero que sepas que eso todo está en tu imaginación. Eso todo está en tu mente. Y es ahí donde necesitas ser libre por el poder de la palabra. Pero hay algo curioso que me llama la atención que hemos leído en Levítico. Dice que aquellos que tenían orden de mover las cenizas eran sacerdotes. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Puedes subir la alabanza un momento? Por favor. La Biblia dice que los sacerdotes tenían esa autoridad de sacar las cenizas del campamento. Hoy tú puedes considerar ese campamento tu casa, tu mente, tu corazón, ese lugar donde tú vives. Esas cenizas tienen que salir. Dice en el libro de Apocalipsis 1:6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vestíos. Hay que vestirse, iglesia, con aquello que Dios ha dicho que Él nos hizo, para que nosotros representemos aquello que el Señor ya hizo en la cruz, porque esa es la buena noticia. Que no es que Dios lo tiene que hacer ahora, está hecho. Y que como iglesia tenemos que asearnos de la promesa. Póngase de pie, iglesia. Y que nos podamos vestir. Dice la Escritura que el viejo hombre está lisiado ya. El viejo hombre no te va a llevar a ninguna parte. La mentalidad antigua no te va a ayudar. Hay que vestirse del nuevo hombre. Dice que el sacerdote se tenía que cambiar. Una vez hecho el sacrificio, una vez consumido, se tenía que cambiar de ropa. Iglesia, ¿te has cambiado de ropa ya? ¿Dejaste de ser la abusada? ¿El abusado? ¿Ya dejaste de ser ese rechazado, rechazada? ¿Ya dejaste de ser aquella persona que Satanás viene y la engaña? Decía antes Patricia, con cualquier viento de doctrina. La Biblia dice que Eva, dice que todos sus sentidos estaban a flor de piel en el libro de Hebreos, y que ella fue engañada en sus sentidos naturales. Si tú y yo, iglesia, nos dejamos regir por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hablamos, no le estás dando la oportunidad al Espíritu para que Él obre en la profundidad. Vamos a adorar al Señor. Él está aquí. Él está aquí. Y es su gloria. Es su gloria. Hay poder. Adora a la iglesia. En el nombre de Cristo. Hay poder en su nombre. Adórale. Hay poder. Oh, aquí está el Señor.